Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Esta semana os vamos a enseñar una transformación espectacular. Aparte de darle un cambio de imagen, también le vamos a hacer una serie de adaptaciones para que este mueble, que ahora mismo se ve con una distribución un poquito rara, se vea espectacular. Quedaros hasta el final que no os va a defraudar el resultado. Este es el aspecto original del mueble que os vamos a enseñar esta semana, el típico mueble librería de salón con una zona para colocar la televisión. En la adaptación que os vamos a enseñar hemos eliminado el módulo donde iba la tele y lo cambiamos por este mueblecito con puerta que veis aquí. Se ve algo raro, pero os aseguro que en el resultado final tendrá todo el sentido. Al eliminar baldas y el módulo, lo primero que necesitamos hacer es tapar los agujeros que ahora ya no necesitamos. Para ello vamos a rellenarlos utilizando masilla. Mientras la masilla se seca, vamos a desmontar todos los herrajes. En este caso el mueble no tiene muchos, tampoco tiene muchas puertas, pero vamos a desmontar absolutamente todo, incluido el cristal del mueblecito este pequeño, para poder trabajar de una forma más cómoda. Mientras la masilla que hemos empleado para tapar los agujeros ya está seca, ahora toca lijar para eliminar el sobrante y que quede la superficie completamente lisa. Para ello utilizamos una lija de grano medio, es una lija de 120. Con ella lijamos esta parte y vamos a lijar también todo el resto del mueble. No queremos eliminar el acabado, no queremos eliminar el barniz, pero sí queremos eliminar parte del brillo que tiene la superficie para crear mordiente y facilitar la adherencia de los productos que vamos a aplicar a continuación. Después del lijado es imprescindible eliminar los restos de polvo que han quedado sobre la superficie. Se pasa con una bayeta y nosotros además aprovechamos para limpiar una vez más todo el mueble utilizando alcohol de limpieza. Con esto eliminamos restos de polvo y eliminamos cualquier resto de suciedad que todavía pueda quedar sobre la superficie. Con el mueble ya lijado y limpio podríamos pasar a aplicar la imprimación, pero antes os quiero enseñar cómo hemos tapado este agujero que veis aquí, que servía para pasar los cables y que ya no va a hacer falta ya que el mueble ahora va a tener otra función. Lo hemos tapado, pues Javi ha hecho un molde en un tablero de contrachapado para rellenar este hueco y que no se vea ahí el agujero tan feo.
Y ahora sí pasamos a la fase de imprimación. Vamos a aplicar una mano de imprimación sobre toda la superficie. Estamos utilizando la imprimación de la marca Vintage, que es la que solemos utilizar habitualmente. Es una imprimación anti-manchas o antitaninos. En este caso nos valdría cualquier tipo de imprimación universal, ya que el riesgo de sangrado en este mueble es mínimo. Pero si queremos aplicar la imprimación para fomentar la adherencia de la pintura y que el acabado sea lo más resistente y lo más duradero posible. Una vez tenemos bien seca la imprimación, recordar que es importantísimo respetar los tiempos de secado, ya podemos pasar a pintar. Este mueble lo vamos a pintar en dos tonos, un tono exterior y un tono interior. Empezando por el exterior vamos a utilizar este color que se llama Dusty Olive y veréis que es un verde precioso. Pero antes de empezar a pintar es imprescindible pasar con una lija muy fina para eliminar cualquier acumulación de pintura, de imprimación en este caso, que pueda quedar. Principalmente hay que estar atento a lo que son los bordes, las esquinas, que es donde más fácilmente puede haber acumulaciones. Entre mano y mano de pintura, de imprimación, de barniz, siempre es importante repetir este procedimiento para que el acabado sea lo más fino posible. Y ahora sí es momento de empezar a pintar. El exterior va a ir todo en este tono. Lo vamos a aplicar con una brocha para las zonas más pequeñas, zonas de difícil acceso, mientras que para las superficies lisas vamos a utilizar el rodillo. En total vamos a dar 2 manos de pintura y luego vamos a dar una tercera mano utilizando una mezcla de pintura y barniz. 50% pintura, 50% barniz. Esto nos garantiza una cobertura óptima y aparte también va a ayudar ya a proteger. Y tal como os comenté antes, entre mano y mano de pintura pasamos con una lija finita. Para hacer la mezcla de pintura con barniz, nosotros lo mezclamos directamente en el mismo plato que utilizamos para pintar, pero se podría hacer en una lata o en un recipiente aparte.
Llegados a este punto, nos olvidamos del exterior, ya podemos darle casi por concluido a falta de barnizar, pero antes vamos a pintar el interior y luego ya barnizaremos todo a la vez. El interior lo vamos a poner en un tono claro para que haga contraste y para que destaque luego lo que se coloque en el interior del mueble. El procedimiento para el interior del mueble es exactamente el mismo que para el exterior. Pasamos con una lija fina entre mano y mano y vamos a aplicar un total, en este caso, de 3 manos de pintura. El tono que vamos a utilizar se llama Soft Sand y al ser un tono claro tiene menos cobertura que el tono oscuro del exterior. De ahí que en el interior aplicamos 3 manos de pintura y no 2 manos de pintura y una de mitad pintura, mitad barniz. Aquí necesitamos las 3 manos completas de pintura para conseguir una cobertura perfecta. Una vez tenemos el interior pintado, ya podemos trabajar sobre todo el mueble como un conjunto. Vamos a aplicar 2 manos de barniz incoloro mate, tanto sobre el interior como sobre el exterior. Para ello quitamos la cinta esta que hemos estado utilizando para dividir los dos espacios. Aquí podéis ver una perspectiva general del mueble ya barnizado con las 2 manos de barniz completamente secas. Es momento de montar todo para confirmar que todo está correcto, que todo está en su sitio. Os dije al inicio que este módulo pequeño, el de la puerta, se veía ahí como un poquito raro, pero que luego tendría sentido en todo el conjunto. Este mueblecito va a servir para almacenar la cadena de música, de ahí ir en este sitio. Y para integrar todo el conjunto, a los lados del mueblecito se le van a añadir unas baldas. Estas baldas tendrán doble función. Van a servir para que quede todo integrado y aparte van a tener una función de almacenaje muy específica. Van a servir para almacenar la colección de vinilos de nuestros clientes. Utilizando como referencia la medida media de los vinilos, colocamos un total de 6 baldas. Aquí va a haber mucha capacidad de almacenamiento. Terminamos de montar todo lo demás. Nos falta también montar los herrajes. No son muchos, son los bocallaves y las cerraduras que hemos desmontado y la renovación estaría concluida. Y este es el mueble ya terminado, o eso era lo que pensábamos nosotros. Pero cuando se lo hemos enseñado a nuestros clientes, había algo que no terminaba de convencerlos. Así que tuvimos que darle una vuelta y este sí es el resultado final. ¿Notáis la diferencia con lo que os he enseñado anteriormente? ¿Cuál de las dos versiones os gusta más? ¿Con las baldas en claro o con las baldas en oscuro? Nosotros en el taller teníamos hay división de opiniones. A mí personalmente me gusta más así con las baldas en oscuro, mientras que a Javi y a Mari le gustaban más en claras. ¿Vosotros de qué bando sois? ¿Baldas verdes o baldas blancas? O a lo mejor os gustaba más el mueble como estaba originalmente, que por si ya no lo recordáis, este era el aspecto que tenía.
Aquí os queremos enseñar el mueble ya colocado en su nuevo hogar y en el nuevo sitio. Mirar cómo tenía todo el sentido colocar el mueblecito pequeño ese medio. Ha quedado perfecto. Además, tiene un espacio de almacenaje enorme que, como podéis ver, incluso se le queda pequeño a nuestros clientes. Pero lo importante es que han podido aprovechar este precioso mueble, darle una nueva vida y aparte cumple perfectamente con sus necesidades. Y con esto damos por concluida esta renovación. Como habitualmente en la descripción del vídeo os dejaremos enlace a todos los materiales que hemos utilizado. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, nos lo decís en los comentarios que os leemos y os vamos contestando en la medida de lo posible. También podéis aprovechar para decirnos cómo os gustaba más, si con las baldas en clarito o así con las baldas en oscuro. Y ya por último, recordaros que si habéis llegado hasta aquí, no olvidéis dejarnos vuestro like, comentar, compartir el vídeo con vuestros familiares, con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Exclusive Muebles.